cómo subir mi nivel en la oración. Primero, tengo que especificar algunas cosas con respecto a este texto. Israel está entrando ya al proceso del desierto. Han sido liberados de Egipto y se ha presentado un primer enemigo. El problema de este señor Amalek, que realmente es un descendiente de Esaú, es decir, no es un pariente tan lejano de los israelitas, pero el texto lo que presenta es que Amalek, más que ser una persona, o sea, sí es una función opositora, de tal manera que tiene que ver con una figura en el Antiguo Testamento de lo que se presentaría en el Nuevo como nuestro enemigo Satanás. Entonces Amalek está relacionado con todo tipo de batalla espiritual. Amalek está relacionado con ser también una función, es un dirigente de una tribu que en este texto aparece como queriendo no solamente robar a Israel, sino que también frustrar su caminar en el desierto hacia la tierra prometida. Entonces, Amalek se presenta como uno de los primeros enemigos que hay que vencer. Yo me acuerdo hace como 25 años haber escuchado un sermón de Amalek, pero no quiero tomar esto como algo tan sencillo, porque creo que Amalek representa muchas cosas. Es decir, no solamente representa una fuerza opositora, representa la fuerza enemiga, la fuerza Satanás, pero también representa algún tipo de, digamos, de situación interior con respecto a nuestras debilidades. Así que Amalek aparece como enemigo, una antítesis de Israel, un primer pueblo que quiere vencer a los israelitas en el camino al desierto. ¿Cuál es el problema? El problema es que Israel no es un pueblo guerrero. Ellos han salido de Egipto, pero ellos no llevan armas, no llevan nada con qué defenderse y lógicamente no es un pueblo de soldados, es un pueblo de personas que han estado esclavizadas, que han estado sirviéndole a la nación, y es un pueblo que va caminando hacia una tierra que Dios le ha prometido. Pero en el camino, lógicamente, se encuentran en el desierto de Refidim con estos opositores, que lo único que quieren es robarles y lo único que quieren es dejarlos desposeídos. La tradición de Amalek aparece en todo el Antiguo Testamento, de tal manera que vamos a llegar hasta el libro de Samuel hablando de Amalek en varias ocasiones, pero lo que me interesa es que usted conozca un texto de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque hay dos tradiciones en el libro, en el Pentateuco. Una se refiere a Amalek como los enemigos que se presentaron ante Israel, y la otra es una tradición que aparece en el libro de Deuteronomio, que ha quedado conservada para recordarnos el carácter terrible y el carácter, digamos, de rapiña que tienen los amalecitas. Esto nos demuestra que Amalek tiene muchas connotaciones. No podemos decir que solamente es, digamos, un pueblo opositor. Hay que relacionarlo más con las situaciones espirituales para interpretarlo. Y el relato está escrito para que lo interpretemos de forma espiritual. Ahora, solamente quiero que vea esta cita para que tenga claro el daño que les ocasionó Amalek en el desierto. Deuteronomio 25, 17, no me vaya a perder Éxodo, por favor. Deuteronomio 25, 17 dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios.
Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la posea, borrará la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. O sea, Amalek es un enemigo que parece que no es tanto físico, pero ¿qué es lo que nos dice este texto? Nos dice que Amalek atacó por la retaguardia, es decir, mientras que Israel iba en su trayecto en el desierto, los amalecitas aprovecharon a atacar por la espalda, y a los que tomaron fueron a los débiles, fueron a los que estaban cansados. ¿Por qué? Porque una cantidad de pueblo venía atrás, y esa cantidad de pueblo podía haber sido ancianos, podrían haber sido niños, mujeres que venían atrás. Ningún pueblo enemigo atacaba por la retaguardia. Es prácticamente una situación de injusticia y también una situación que demuestra la, digamos, debilidad moral de Amalek. Es decir, ¿quién va a matar a alguien que no está armado? Si usted tiene una pistola y usted tiene cómo defenderse, pero la otra persona no tiene cómo, ¿verdad?, enfrentar una guerra, entonces es una injusticia y es un acto prácticamente miserable matar a alguien que no se puede defender en el mismo nivel. Entonces, Amalek aparece identificado bajo dos criterios. Primero, ataca por la espalda, y segundo, ataca cansado. Vea lo que dice el verso número 18 en la última parte. Mire lo que dice: de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando te estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Muy bien, entonces ese es el texto que les quería leer para que vieran el carácter miserable de este pueblo enemigo. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿qué tiene que ver con la oración esto? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? A través del relato del capítulo de Éxodo 17, nosotros vamos a encontrar, digamos, una situación en la cual Dios nos quiere hablar, y es el hecho de cómo funcionar nosotros en el mundo espiritual. Yo sé que esto, hermano, para muchos es un idioma que no se habla. ¿Por qué? Porque prácticamente estamos acostumbrados a cosas que, mire, a mí dígame cómo resolver mi problema de deudas, pero yo le voy a dar a usted cómo resolverlo. Pero el problema es que hay que entrar en el mundo espiritual para arreglar las cosas. Y esto es lo primero que quiero mostrarles. Si usted va conmigo a Éxodo 17, verso 8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Pero note lo siguiente: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces, dos cosas. Primero, todo avance que tengamos en nuestra vida espiritual tiene que ver con una situación. Solo podemos crecer en el monte. Diga conmigo, el monte. El monte representa donde está Dios. El monte representa donde está la oración. El campo de batalla abajo, allá iba a estar Josué. El campo de batalla representa tus guerras, tus batallas espirituales, tus batallas en el mundo. Lo interesante es que cuando Dios habla, siempre habla en el monte. Lo interesante es que cuando Dios va a dar la ley, se la da en el monte a Moisés. Lo interesante es que cuando Cristo se transfigura, lo hace en un monte, porque el monte es el lugar de Dios. Y esto es bien interesante, porque tenemos una tendencia a querer ganar las batallas en lo terrenal, en el campo de batalla. En el campo de batalla no se arreglan los problemas. En los problemas no se arreglan los problemas. En la realidad no se arreglan los problemas. ¿Dónde se arreglan los problemas? En el mundo espiritual, en el monte, con Dios. Y esto es un principio. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia de decir: mañana voy a ir a tal lugar, voy a ir a hablar con fulano, mañana voy a ir a arreglar esta situación. Nada se va a arreglar en el mundo si tú no estás en el monte. No escucho amenes. ¿Sabe por qué? Porque no hablamos el idioma.
nos cuesta entenderlo, pero ni modo, van a tener que subir su nivel espiritual. Ahora, el monte siempre representa una condición, y es el hecho de que para poder resolver nuestros problemas tenemos que elevarnos, subir a otro nivel, subir a otra condición. Y esto lo digo porque me cuentan personas que ahí hay pleitos entre mujeres y situaciones. Entonces es bien común escuchar que cuando hay un conflicto por pareja, ¿verdad? La persona que se siente ofendida va a agarrar al amante del pelo y la golpea. Eso no es arreglar las cosas. Eso es intensificar el problema. Eso es profundizar la herida. Eso es querer arreglar las cosas de la peor manera. Es que lo que tenemos que saber es que si no tenemos la disposición de estar en el monte con Dios, no podemos arreglar nada. ¿Por qué? Porque es en el monte donde yo arreglo los problemas. Es en oración donde yo arreglo los problemas. Es en la alabanza donde yo arreglo los problemas. Es en lo espiritual donde yo arreglo los problemas de mi vida. No hay manera que un cristiano pueda resolver los problemas en su realidad si no está dispuesto a estar en lo espiritual. Ahora, quiero enseñarles esto. Nos han enseñado que esta realidad es la realidad. Esta no es la realidad. La realidad es el mundo espiritual. Esa es la realidad más grande que hay en este mundo. Lo que sucede es que nos han programado, nos han diseñado para pensar solo en lo físico. Pero el ser humano tiene una parte física y tiene una parte. El espíritu es más real que lo humano. Porque primero fuimos espíritu en las manos creadoras de Dios y después fuimos físicos. El ser humano tiene una existencia en las tres dimensiones, que yo no soy griego ni tampoco me gusta confundir a la gente, pero voy a usar estas terminologías muy antiguas para que ustedes entiendan: cuerpo, alma y espíritu. Con el cuerpo hablamos y transmitimos nuestra relación con los seres humanos. Con el alma dialogamos con nosotros mismos y con el espíritu dialogamos con Dios. Entonces, la parte física solo es una expresión de lo que pasa en el mundo espiritual. Y eso, hermano, le voy a decir esto: ¿por qué cuando nosotros vamos a querer resolver un problema creemos más en el mundo de los demonios que en el mundo de Dios? ¿Por qué hay más gente buscando hechiceros y brujos? ¿Y cuánta gente aquí mismo, de esta misma congregación, ha atentado contra su propia convicción, buscando gente que le haga un trabajito o cosas así? ¿Sabe por qué? Porque tenemos una inclinación a creer que el mundo de los demonios es más real que el mundo de Dios. Y ese es el fracaso de muchos de ustedes y muchos cristianos, que piensan que yendo al hechicero, yendo al que hace trabajos, le van a ganar a su problema. Usted no le va a arreglar, escuche bien, usted no va a arreglar su problema buscando al diablo, porque lo único que va a encontrar es más fracaso. Usted tiene que buscar a Dios para resolver su fracaso, porque el único que puede hacer un poder sobre el mundo de los enemigos y sobre el mundo del diablo es Jesucristo. Pero vea, esto es común. Teníamos dirección de un seminario en el Taber de Usulután, teníamos seminario, y uno de los estudiantes de tercer año, cuando estaba muy mal su esposa, dice, él comentó: mire, yo fui, la llevé, porque él pensaba que le habían hecho un daño a la mujer. Y yo lo reprendí, pues yo le dije: mira, le dije, ¿qué pensás vos? O sea, que vos aquí estás, ¿qué estás haciendo? Tenía ya 3 años de estudiar teología, pero ¿cuál es el problema? En el mundo espiritual la teología no sirve de nada. Lo que sirve en el mundo espiritual es el espíritu. Usted puede tener mucho conocimiento, pero Satanás se ríe con su conocimiento. A lo que él le huye es al poder del Espíritu Santo, es al poder de la oración, es al poder de la alabanza. Eso no lo puede soportar. ¿Cuántas personas aquí no quieren dar el paso a meterse a la montaña, a meterse al monte? Porque ¿sabe cuál es el problema? No quieren incrementar su nivel de oración.
Piensan que así solitos van a ir a arreglar sus problemas. Piensan que porque van a trabajar más o que les van a mandar un pisto de Estados Unidos, las cosas se van a arreglar. Piensan que porque están trabajando y haciendo las cosas, están haciendo grandes avances. No estás haciendo nada, porque un cristiano depende totalmente de estar en el monte con Dios para resolver sus problemas. Entonces, vea, principios importantes. El cristiano pelea en el monte y las batallas, fíjese bien, se ganan en el campo de batalla. El cristiano pelea en el monte, pero las batallas se ganan en el campo de batalla. Ahí se ven los avances. Los avances de tu vida de oración no los vas a ver en tu vida de oración nada más. Los vas a ver en el campo de batalla. ¿Ah? Ahí es donde se ve. ¿Por qué? Porque la oración transforma y cambia las realidades en las cuales vivimos. Inmediatamente usted se pone en una condición de meterse con Dios, su situación es cambiada, es transformada, totalmente. Nada va a ser igual. Desde el momento que te comprometes a tener una vida de oración. Entonces, lo primero que hay que establecer es que hay que hacer batalla en el monte. 2, hay que querer crecer. Si usted no quiere crecer en el mundo espiritual, va a seguir siendo una persona neutra. Va a seguir siendo una persona que nosotros le llamamos promedio, un cristiano promedio, de visita del viernes, visita domingo, viene cuando tiene alguna necesidad, pero usted no va a pasar de lo mismo. Yo no digo que Dios no le va a dar pisto, yo no digo que Dios no le va a dar alguna bendición, Dios le va a dar, pero nunca tu vida va a ser tan fuerte como cuando te metas en el mundo espiritual. Ahora, vea lo que le quiero mostrar. Quiero mostrarle esto. ¿Cómo entonces nos metemos con Dios en un nivel de oración más grande? Mira lo que dice el verso 9. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. La vara de Dios representa nuestra vida de oración. Josué se va al campo de batalla y Moisés se va al monte a orar. Amén. Ok. O sea, ¿dónde quiere obrar Dios? Quiere obrar en aquellas batallas que vos ya dejaste como fracasadas. Aquellas cosas que vos decís, este no va a cambiar, esto nunca va a ser diferente. Aquellas áreas donde tú, por diferentes razones, yo quiero que en este momento tú comiences a pensar la cantidad de guerras que has dejado a medias. Pregúntese, ¿cuántas batallas has dejado a la mitad? Que no has podido transformar, que no has podido seguir. Ahí es donde Dios se quiere glorificar. Él se quiere glorificar en tus batallas presentes, pero también en tus batallas que has dejado por rendidas. Porque donde Él se quiere glorificar es en aquellas cosas en las cuales tú, en tu mente, tú ya diste por fracaso o diste por rendida la situación. Entonces, ¿cómo vamos a crecer, pastor? A través de la guerra, a través de las batallas perdidas. Que nosotros decimos, esto ya ni estoy orando por esto ya ni tan siquiera le pido a Dios. Ahí es donde vemos el nivel de oración que tenés. ¿En dónde? En la batalla fracasada. Que cuando las cosas no prosperan en un mes, tiramos la toalla. Y aquí viene un secreto que te quiero mostrar. Es algo muy profundo esto que te voy a enseñar. No lo vas a captar si no entendés el mundo espiritual. Hay herramientas que el diablo ocupa para que no crezcamos en el nivel de oración. Primero, el cansancio. ¿Por qué? Porque la vida que llevamos absorbe, ¿sí o no? Los problemas absorben también. ¿Qué es lo primero que sentís cuando vas a arrodillarte o te quedás en la esquina de tu cama para ir a orar? Cansancio. Porque es el Amalec. Ahí te está arrullando el diablo. Duérmase, niño, duérmase ya. Y usted ahí creyendo que está orando y todo. Pero ¿sabe qué? Hasta su posición para orar
es cobarde. Porque no le digo yo que tiene que pasar de rodillas media hora. Yo creo que eso ya es sacrificio. Pero escuche bien, si usted no se pone en una postura para orar bien, entonces no estás orando, vos estás descansando, porque hay gente aquí que como saben que Dios es espíritu, creen que la oración es acostado en la cama. Eso no funciona. O te tiras al suelo, o tiras tu cabeza al suelo, o te arrodillas, o te parás y comenzás a orar de un lado para otro, clamando a Dios, proclamando su nombre y declarando que vas a tener victoria en tu problema. Pero sal de tus circunstancias. ¿Por qué? Porque el diablo ocupa 3 niveles de ataque al cristiano para que no salga de su vida, para que su nivel de oración no suba. Uno, el cansancio que implementa en nosotros para que nosotros no salgamos de aquella situación de oración de 3 minutos. Ya usted está orando y usted ya sintió que prácticamente ya no tiene más que decir. Estás limitado. ¿Por qué? Porque el diablo te arrulla. Con oraciones cortas de noche no vamos a llegar muy lejos. Porque el Señor merece que le demos un tiempo de oración digna. Pero vea, quiero que usted note lo siguiente. Cuando ya Moisés se sintió cansado, mire el verso número 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. La gente está acostumbrada a oraciones de 4 minutos. Levantan la vara y quieren que el mar se abra. ¿Sí o no? ¿Qué había hecho Moisés en el Mar Rojo? Levantó la vara y el mar se abrió. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, hay batallas que se ganan levantando la vara, pero hay otras que requieren tu cansancio, tu desgaste, y requieren tiempo para vencerlas. Ahí es donde fracasamos, porque nosotros queremos, como estaba Moisés, que levantaba la vara Aarón y ya venía la plaga de la sangre, la plaga de las moscas, se abría el mar. Pero tienes que entender que hay batallas que el mundo de los demonios no le tienen respeto a una oración de 5 minutos, no le tienen respeto a una oración de un día. El mundo espiritual de los demonios le teme al hombre y mujer de oración diaria. Esa mujer y ese hombre hace temblar el infierno. No oigo amenes de nadie. ¿Qué quieren? Que les diga que solo levantando la vara van a venir a resolver los problemas. Los problemas no se van a resolver solo levantando la vara. Los problemas se van a resolver cuando estés dispuesto a entregarte más a la oración y al mundo espiritual, adorar y glorificar el nombre de Dios. Así vas a ganar las batallas. Montón de mundanos que hay aquí, gente que no quiere dar nada. Dejen de jugar con las cosas de Dios. Si no van a salir nunca de sus necesidades. Pero vea, el sentido de cansancio es lo que Amalec representa. Porque media vez usted comienza a orar, usted se rinde. No solamente se rinde en esa oración, sino que se rinde en los días que le dedica a esa oración. En 2 días quiere dejar de orar, en 3 días quiere dejar de orar. No, no es así. Pero vea, Moisés levantaba la vara y Israel prevalecía sobre Amalec. Amalec se alimenta de tu cansancio. Satanás se alimenta de tu vida decadente. Satanás se alimenta del hecho que tú no seas capaz de poder proponerte una mejor vida espiritual, porque él se alimenta del cansancio de los cristianos, se alimenta de los débiles, se alimenta de los que están allá atrás en la cola, ¿verdad? De los que no se defienden, de los que no tienen pero ni tan siquiera carácter para soportar el problema. Eso es lo que el enemigo alimenta su fuerza. La fuerza de Amalec depende de nuestra debilidad, depende de nuestra desconfianza y depende de nuestro miedo.
¿Por qué? Porque vea, una vez que la batalla se está dando en el campo, Moisés se cansa, pierde sus fuerzas físicas, pero no las espirituales. Entonces note este verso 12: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Mire qué interesante. Les voy a dar las 3 estrategias del enemigo. Primero, cansarnos para no tener una oración prolongada. Número 2, oiga bien, esta es la más cruel: que sintamos que la oración y que la alabanza no tienen fuerza ni son poderosas para rendir al mundo de los demonios. ¿Cuántos han sentido que no están haciendo nada con su oración? ¿Cuántos han sentido que su oración no sirve? ¿Y para qué voy a orar? Si de todas maneras, ¿cómo voy a cambiar esto? Eso es lo que el enemigo quiere presentarnos. ¿Sabe por qué? Porque ante los ojos del mundo una vara no es nada. ¿Qué va a ser una oracioncita de una persona aquí que se pone a clamar a Dios con una oración de 10 minutos suavecita y con una alabanza al final? Nada, nada para los seres humanos. Pero ¿qué pasa? El mundo espiritual, escuche bien, primero Dios se agrada de la alabanza de su pueblo y se agrada de la oración corta, larga, mediana, pero la oración de corazón impacta también el cielo. Y el enemigo no puede conocer tu corazón, el enemigo no puede conocer tu mente y el enemigo no puede conocer lo que tienes en tu vida. Por eso, cuando él te ve de lejos orando, aunque sea corta tu oración o aunque sea una oración con una alabanza, lo que Satanás siente es miedo. Porque si tú descubres que a través de la oración comienzas a cambiar tus problemas, entonces tú vas a haber subido de nivel. ¿Por qué? Porque ese sentido lo tienen muchos. ¿Y qué puedo hacer yo solo orando en una esquina? ¿Y quién me va a oír? Eso es lo que el enemigo quiere que penses, que no haces nada. Pero yo te voy a decir esto: toda oración de corazón mencionando al Padre en el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, tiene un poder para hacer retroceder a Satanás. Tiene un poder para hacer retroceder las enfermedades. Tiene un poder para hacer retroceder los enemigos. Y tiene un poder de salvación y de intercesión tan grande que si te dieras cuenta y abrieras tus ojos, orarías más, orarías de noche, orarías de mañana, orarías de tarde, porque te dieras cuenta que a través de la oración el mundo espiritual retrocede. Ora al Señor. A veces una oración pequeñita es tan poderosa. Yo recuerdo cuando nuestro pastor fundador estaba muy mal en el hospital. Llegó el pastor Lisandro Bojorquez, un hombre de Dios. Él estaba enfermo de una enfermedad auditiva, perdía el equilibrio. Y cuando llegó a orar por el pastor, nosotros estábamos esperando que el hombre comenzara a hacer una oración de media hora. Llegó, comenzó a hacer una oración, pero una oración tan hermosa, tan bella de corazón. Dijo amén y se fue. A los días el pastor ya se estaba recuperando. Porque los que tienen contacto con el mundo espiritual de Dios, los que tienen amistad con Dios, no necesitan gritar, no necesitan gemir, solo necesitan llamar a su amigo que es Dios. Y con una oración sencilla pueden tocar enfermedades, pueden tocar necesidades y pueden cambiar totalmente las situaciones de este mundo. Desarrolle una amistad con Dios, desarrolle una amistad con el Señor, desarrolle una amistad profunda con Él, donde no tenga necesidad de estar gritando o gimiendo. Esas oraciones de gemidos, de gritos, no son tan profundas como las oraciones de aquellas personas que pasan siempre con una vida de oración sincera
tienes que vencer primero el cansancio. Segundo, tienes que vencer el sentido de ineficacia, pensar que no estás haciendo nada, pensar que no estás haciendo avances, pensar que lo que estás diciendo o haciendo no cambia las cosas. Yo he aprendido, hermano, a que con mi oración, yo he aprendido que con mi oración realmente yo no necesito ni tan siquiera solamente hablar con Dios, decirle al Señor y hablar con Él. Tengo años y antes yo pensaba así. Yo pensaba, ¿qué puede hacer una oración de 10 minutos? ¿Qué puede hacer una oración de 5? Porque tenemos esa tendencia de contar los minutos, pero es que Dios no cuenta los minutos, lo que Dios cuenta es la profundidad del corazón. Y cuando hay una persona que está en oración y la hace con una oración pronunciada, porque esa es otra cosa, hay que decirla verbalmente, hay que declarar la oración, no hay que quedarse callado. Hay momentos donde hay que hacer oraciones internas, pero ya les voy a hablar de eso. En este momento solo les quiero hablar de las oraciones expresadas, verbales. Hable sinceramente con Dios, dedique el tiempo, no se preocupe si usted siente, si el enemigo le pone, no estás haciendo nada, no estás haciendo nada. No, ese es un sentimiento y una condición que el enemigo nos pone en nuestra carne para que no sigamos orando. Número 3, hay que aprender que cuando vamos a orar siempre va a haber obstáculos y oposición, porque lo que el enemigo no quiere es que usted ore. Y dígame usted si no es cierto, que cuando ya va a orar, ya comienzan los problemas y comienzan a llamarlo y comienzan a mandarle WhatsApp y comienzan a decirle mamá y comienzan a decirle aquí. Por eso hay que orar de madrugada y hay que orar de noche. ¿Por qué? Porque son las horas donde todo el mundo está dormido y donde no hay ruidos y donde no hay quien le interrumpa su oración. El enemigo tiene la capacidad de poner obstáculos y oposición para que usted no se rinda a Dios, para que usted no ore. Y de esa manera usted percibe una cosa, usted percibe que nunca puede tener un contacto profundo con Dios, porque lo que el diablo no quiere es que usted profundice con Dios. La oración más genuina es la que comienza hablando cosas superficiales, pero la oración más honesta es la más profunda, cuando ya usted tiene ya un buen rato de estar orando y usted comienza a hablar con Dios cosas más honestas, más sinceras. Eso es lo que el enemigo no quiere, que usted profundice con Dios, que usted interactúe con Él. Porque cuando usted comienza a encontrar que usted habla profundamente con Dios, usted comienza a deleitarse en la oración, comienza a sentirle gusto a la vida de oración, comienza a deleitarse en las cosas del Señor, comienza a deleitarse en la alabanza. Eso es lo que el enemigo quiere que usted no conozca. Hay que saber que hay que orar. Hay que saber que hay que orar y no rendirnos. Pero también otra estrategia del enemigo para detener nuestra vida de oración, además de ponernos tropiezos, además de hacernos sentir que no sirve de nada orar y además de ponernos cansancio, es que el enemigo, cuando él comienza a ver que nosotros nos entregamos más a la vida de la oración, él comienza a hacer ataques a nuestra vida y comienza a tener situaciones y cosas que no pasaban nunca, comienzan a pasar. Situaciones que usted dice, ¿y cómo? ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo pasa lo otro? Es que este es el problema. El enemigo no quiere que oremos, porque sabe que en la oración está el secreto de una vida entregada a Dios. Ahora, ¿cuáles son las metas de la oración? Vea lo que dice, ¿qué pasó cuando Moisés se cansó? Cuando Moisés se cansó, comenzaron a sostenerle las manos y comenzaron a ponerle una piedra donde descansar. Mire lo que dice nuevamente el 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Hasta qué horas oró? Hasta que fue una guerra prolongada. ¿Por qué? Te voy a decir las 3 cosas que desprecia Satanás.
3 cosas que desprecia Satanás. 1, aquellos que están acostumbrados a oraciones de 5 minutos y que comienzan a orar ya 10 o 15 minutos. ¿Por qué? Porque intensificar mi nivel de oración es aprender a orar más allá de donde yo he estado orando hasta este nivel. Si usted ha sido una persona de oración corta, si usted ha sido una persona de oración superficial, lo primero que tiene que hacer es vencerse a sí mismo. La persona que va a meterse con Dios en serio se va a vencer a sí mismo y va a decir: hoy voy a orar más, hoy voy a orar en la noche, hoy voy a orar en la madrugada, hoy voy a sacrificar. ¿Por qué? Porque como el enemigo no puede saber lo que tenemos en el corazón, no puede saber lo que tenemos en la mente, él lee 3 cosas. Primero, el tiempo que pasamos encerrados con Dios. Eso sí lo puede ver. Cuando el diablo se da cuenta que vos te metiste con Dios 10 minutos, ay papito, imagínate 20, 30. Mire, aquí hay muchos muchachos que andan loqueando ahí con cipotas. Ya déjense de jugar, hombre. ¿Por qué no se entregan más a Dios en lugar de andar buscando mujer en la iglesia? Y así dejen de soltarse. ¿Por qué? Porque lo que te tiene detenido en el mundo espiritual es tu carne. Cuando vos comenzás a orar más, la carne se debilita. Y la fuerza que antes tenía el sexo, y la fuerza que tenía el porno, y la fuerza que tenía tu debilidad, ya no la tienes sobre ti, porque estás deseando tanto a Dios, deseas tanto estar en la presencia de Dios, que las cosas humanas comienzan a ser despreciables para ti. Ya las horas en TikTok y las horas en todo eso se vuelve despreciable. ¿Por qué? Porque vos estás conectado con Dios. Y aquel que está conectado con Dios, todo lo que pasa en este mundo, hermano, se lo digo de todo corazón, todo lo que te daba placer, todo lo que te daba ganas, todo lo que te daba deseos, todo eso se vence, porque lo primero que hace la oración es vencer la carne y el poder de la carne que tiene en nosotros. Hay que rendirse. Rompa los niveles, rompa el esquema, ya no se quede satisfecho. Mire, pastor, yo no puedo. Le voy a dar una clave. La clave de la vida de oración es caminar orando y orar caminando. Fue muy profundo. La clave de la vida de oración es caminar orando y orar caminando. ¿Sabe por qué? Cuando usted está así, usted está en la onda, y usted está oyendo alabanza, y usted está ahí en su contacto con Dios constante, hermano, le voy a decir esto: su vida se incrementa, su vida se sube a otro nivel. Usted ya no sigue siendo la misma persona, usted ya no tiene el mismo respeto de los demonios, porque una persona que ora más tiene peso ante el mundo de los demonios, hermano. Por eso es que Bojorquez llegó y oró. ¿Por qué? Ese hombre es un hombre de oración, pues. Y se sanó de su problema auditivo, pues. Dios lo sanó. Pero por eso es que el límite de la oración determina si tú vives en lo natural o sobrenatural. Hay personas que viven en lo sobrenatural porque su vida de oración es inmensa, es grande. Pero habemos personas aquí que, ay, eso que el pastor predicó ahora, ¿y cómo voy a orar más? Entonces no estamos en nada. Porque hay que desear. Si usted no desea una vida de oración más grande, no va a pasar. Ahora, otra de las claves importantes, lo que Satanás ve, como ya se los he dicho primero, es ese tiempo que votamos, que rompemos. Segundo, caminar orando, orar caminando. Y tercero, intensidad en la oración, perseverancia y paciencia. Usted sabe que Moisés oró hasta que se ocultó el sol. Imagínense cuántas horas pasó clamando. Y Dios, cuando necesitó Moisés fuerzas, le mandó a Ur, y a la par de él se puso Aarón, y los dos le apoyaron en oración. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a romper las maldiciones? ¿Cómo vamos a romper lo que hay en estancamiento en este territorio religioso en que vivimos en Cojutepeque? Si este pueblo se ha distinguido por ser un pueblo
de gente de hechiceros, de brujos, de gente así. Se ha distinguido por tener ese centro idolátrico. ¿Usted cree que esas cosas son por gusto? Hay algo detrás. Y lo único que va a cambiar el escenario es hombres y mujeres de oración que quieran derramar su corazón ante Dios y que rompan la carne para ponerse a orar a Dios. Pastor, ¿cuál es la oración más poderosa? La que hacemos cansados, la que hacemos fracasados, la que hacemos cuando no tenemos ganas de orar. Porque ahí es donde está venciendo a Amalek. Amalek hay que vencerlo venciendo el cansancio. Amalek hay que vencerlo, hermano, cuando usted no siente ganas de orar porque usted sabe que le ha ido mal en el día. Vaya a orar. Vaya a orar. Amalek hay que vencerlo cuando nada te está saliendo bien. Entonces, cuando hay un hombre y una mujer que se van a meter al cuarto y comienzan a orar, aunque las cosas no te vayan bien, comenzás a adorar a Dios, hay más poder de Dios ahí. Porque donde se glorifica a Dios no es cuando siempre tenemos ganas de orar, no es cuando siempre tenemos ganas de adorar, sino que cuando no tenemos ganas y cuando no queremos, pero logramos con el Espíritu vencer la carne y glorificar el nombre de Dios, ahí está siendo grande en el mundo espiritual. Ahí te está bendiciendo Dios. Y se lo digo yo, que me toca orar de todas maneras. Cansado, agotado, fracasado, endeudado, emproblemado. A veces vas a ver hasta peleado con tu mujer o con tu esposo, pero ahí estás venciendo a Amalek, no dejándote vencer. Y ya te parás y decís: hoy voy a ir a pedir perdón, voy a pedir disculpas. Pero ¿qué sucede? Pensamos lo contrario, que cuando estamos cansados no hay que orar, que cuando estamos en fracaso no hay que orar, que cuando estamos enfermos no hay que orar, que cuando estamos en necesidad no nos dan ganas de orar. Ahí está Amalek. Y Amalek se vence cuando vences tus límites. Amalek se vence cuando vences tus limitantes. Se vence al enemigo cuando tú sales de tus limitantes y usted dice: ya no voy a orar 10 minutos, voy a orar más tiempo, no voy a contar ni el tiempo, voy a estar con Dios. Sales de tus límites cuando tú te metes en grandes problemas y te obligas a orar. Cuando te metes en grandes jaranas, en grandes problemas. Aquellos que están en esta noche con problemas de salud, endeudados o con un conflicto matrimonial, pues en este momento es momento de vencer a Amalek, porque Dios les va a dar la fuerza para levantar las manos y adorarlo y clamar para que Dios les haga un milagro. Ahí es donde estás más cerca de un milagro de parte de Dios. Cuando estás cansado, cuando estás abatido, cuando estás necesitado, cuando no tienes nada que agradecer, ahí ora, ahí adora, porque ahí estás cerca de tu milagro. Hazlo. Deposita en Dios tu debilidad y vas a vencer las fuerzas del enemigo que no quieren que tú salgas del mismo encierro religioso en que vives, de venir a la iglesita, de tener la Biblia debajo del brazo. Orá. Que la iglesia sea una iglesia de gente de oración, de hombres y mujeres que doblan rodillas, y una iglesia donde se derrama el poder de Dios a través de milagros, sanidades. Porque ¿sabe qué es lo que sucede? Cuando vencemos a Amalek, lo vencemos en cansancio, lo vencemos cuando no hay ganas, no hay fuerzas, lo vencemos cuando a pesar que no tendríamos por qué orar, oramos. Lo vencemos cuando le damos una indicación al diablo, que no estamos determinados a dejar de orar. Cuando él sabe que no vamos a dejar de orar, el diablo ve nuestra intensidad en la oración, nuestra perseverancia en la oración, nuestra paciencia en la oración, y él mira los días, las horas que usted ha dedicado a estar con Dios. Y le voy a decir esto de todo corazón: cuando usted hace esas cosas, usted, hermano, en el mundo espiritual, usted es elevado a otro nivel. ¿Por qué? Porque también el demonio sabe que ya no le puede mandar las mismas situaciones, porque usted no es de un nivel ordinario, sino que usted tiene una vida fuerte de oración. Hermanos, Moisés y su pueblo venció la batalla,
Pero a través de este texto hemos aprendido de que las batallas más grandes son las que vencemos en nosotros mismos. Romper nuestros límites físicos, romper nuestros límites espirituales y sacrificar tiempo para estar con Dios nos dará un nivel de oración diferente. Pastor, ¿y por qué tenemos que tener un nivel de oración diferente? Porque cuando usted tiene un nivel de oración diferente, tiene un nivel de amistad con Dios diferente. Y la amistad con Dios, Dios la compensa con misericordias, con regalos, con amor. ¿Por qué? Porque Él ama al que le busca. Él ama al que le adora. Y Él bendice al que le adora. Tenga confianza en buscar a Dios y luche para entregarle a Dios su debilidad, para que Dios le dé la victoria en el mundo espiritual. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia.